Buenas tardes con todos, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con la charla de esta tarde. La charla trata de gestión de procesos BPM en los negocios. Mi nombre es Guillermo Alegre. Les cuento un poco de mí. Yo actualmente soy jefe de PMO en la empresa San Fernando, nuestra empresa de consumo masivo dedicada a la comercialización y producción pues, de distintos animales, ¿no? Lo que es la industria pecuaria. También he trabajado en firmas de consultoría, estuve en Deloitte 4 años, también estuve en Industria San Miguel, pasé por Cementos Pacasmayo, por Telefónica, por Francisco Seguros. Fue una experiencia de 14 años viendo temas de estrategia, de proyectos, de automatización, de mejora, ¿no? Y lo positivo es que gracias a haber estudiado también, yo soy de la Católica, he hecho una maestría en INCAE, se me abrieron puertas en el extranjero y estuve 7 años trabajando afuera. Entonces, una experiencia de 14 años, ¿no? Y felizmente pude conocer otras realidades, ¿no? En esta oportunidad quería contarles sobre este tema muy interesante en estos momentos, pero antes de empezar a explicar al detalle la presentación, quería compartirles un video con ustedes. ¿Ok? Adelante, Luis, por favor. Ok, a un momento por favor, ahora vamos a compartir el video. Cuando hablamos de automatización o automatización de procesos, es la robótica integrada con procesos, personas y tecnología, de tal forma que puedas empezar a tener relevantes mejoras operacionales o eficiencias operacionales. Vas a poder tener esos cambios radicalmente en el día 1 de la salida en vivo de estos robots o de esta tecnología, pero también tienes que empezar a pensar en una nueva forma de operar, que es un poco el foco hacia donde las empresas están yendo con lo que se llama el Digital Workforce, que es básicamente el híbrido entre el colaborador y la automatización dentro de una empresa. Hoy día, muchas empresas, yo te podría decir que ya están haciendo automatización desde el punto de vista en el cual ya tienen un ERP instalado probablemente, en donde ya automatiza ciertos procesos a cierta forma. Hacemos macros en Excel, hacemos procesos integrados, tenemos procesos integrados y ya hay un nivel de automatización. Digamos que es el nivel 0. Cuando ya pasamos a un segundo nivel, que es el famoso a la automatización con RPA o Robotic Process Automation, ahí ya empiezas a tener un robot que es básicamente un código que emula lo que un trabajador está haciendo de manera operativa, sobre datos totalmente estructurados. El siguiente paso es llegar a un nivel de Advanced Automation. Es una combinación en donde no solamente hago tareas repetitivas de ir a un software, tomar datos, pegar, copiar y hacer ciertas cosas, sino también empiezo a hablar de imágenes, empiezo a hablar de audio, empiezo a hablar de video, empiezo a hablar de datos no estructurados. Cualquier proceso puede ser automatizado, lo importante es saber con qué lo automatizamos y a qué nivel de automatización vamos a llegar. Nosotros necesitábamos una tecnología que dada la complejidad que implica hacer los cambios en los sistemas legados tradicionales de las compañías, fuera una tecnología que no fuese intrusiva, que fuese costo eficiente, que fuese rápida, de rápida implementación y que nos acompañara de alguna manera en el crecimiento tan agresivo que pensábamos tener, ¿no? Entonces, esa ha sido como la piedra angular de por qué optar por una tecnología de automatización. La solución que ofrecía IBM a través de su RPA, Robotic Process Automation, digamos, es como una especie de solución periférica. No entra a invadir, digamos, los sistemas nativos de la compañía, entonces se puede instalar de una manera bastante rápida. El reto más importante que teníamos que atender era la creación de una nueva empresa que iba a multiplicar por 8 el número de afiliaciones, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para atender este volumen tan grande de afiliaciones de clientes que pensamos tener sin incurrir en costos operativos, digamos, gigantes que hicieran inviable la propuesta? Entonces no nos quedaba más que reinventarnos, ¿no? Y esa reinvención pasaba por
introducir una herramienta que pudiera permitirnos reducir los tiempos de afiliación por 10, ¿no? Teníamos un tiempo de afiliación, no sé, de 40 minutos, 40 y tantos minutos, y lo bajamos a 3 minutos y medio. Ok, muchas gracias, Luis. Más bien, antes de comenzar, quisiera saber qué opiniones tienen de lo que han visto, qué les ha parecido. Unos 2, 3 minutos para empezar ya con la ponencia. ¿Qué comentarios tienen al respecto? A ver, los escucho o los leo. Ok, ¿por qué te pareció estar interesante? Sí, si puedes decirlo por el micrófono, mejor todavía. Acá hay una respuesta buena ni mala, solamente quisiera saber sus apreciaciones. Ok, Nicolai, la tecnología es muy importante y se va viendo cómo se tiene que ver la innovación. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Además, Andrés Antonio, la automatización como un método de mejora, ya, y Nicolai hace referencia al sistema de IBM, ¿no? Que tiene. Ok, ya. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto, entonces, ¿algún comentario adicional? A ver, yo voy a elegir, a ver, Rebeca Ancajima, ¿qué opinas de lo que has visto? Rebeca, se salió, creo. Ya. Ah, no, sí está. Ya. ¿Qué más? Alejandro, en las universidades, ¿cómo se puede aplicar estas mejoras? Perfecto, perfecto. Ahorita vamos a conversar sobre esto, ¿no? Y me voy a llevar esta pregunta para abordarla al final. Porque está hablando de respecto de la tecnología, cómo va avanzando en los transcursos de los tiempos. ¿Ya? Perfecto. Ok, ok. Listo. Entonces, vamos con la ponencia y ya vamos desarrollando estas consultas que tiene. ¿Ok? Entonces, yo antes de empezar, ¿no? Ya con esta ponencia y bueno, lo que están hablando, ¿no? Y de acuerdo a lo que han visto, quería entrar un poquito a que vean cifras, datos, ¿no? Encuestas. ¿Cómo estamos actualmente nosotros en el país respecto a una madurez digital? ¿Ya? Y si se fijan, esta es una encuesta de EY que la hizo en junio de este año, todos los años lo hacen, y lo más relevante de estas encuestas es que nos da un punto de partida donde nos encontramos en este momento, ¿no? Y por eso ustedes están reunidos en esta charla, porque quieren conocer, quieren ver aplicaciones, quieren ver casuística, ¿ya? Y como pueden apreciar en el lado izquierdo, acá se miden 7 ámbitos, ¿no? Desde la estrategia e innovación, experiencia del cliente hasta la cultura y organización. Entonces, si se fijan, la gran mayoría está encaminado, ¿no? Este tiene un valor de 0 a, perdón, de 1 a 5, ¿no? Y estamos en un promedio de 3, 1, en promedio, ¿no? Y todos tienen un avance. Las áreas administrativas, el ámbito administrativo es el más bajo, ¿ya? Y por el lado derecho, ustedes pueden apreciar que hay sectores que están más desarrollados que otros, ¿no? Por ejemplo, en lo que es banca y seguros, consumo, telecomunicaciones, educación y servicios profesionales, estos superan el promedio del país, ¿no? Y algunas industrias, ustedes conocen que no están muy desarrolladas, como el turismo, el agro, el sector automotriz, ¿no? Salud, ¿no? Es un reto o una oportunidad, nosotros podemos profundizar estos temas. Pero sí es muy relevante para que vean cómo están esto desarrollado en las industrias, ¿no? Para que ustedes vayan apuntando, si quieren ir hacia esas industrias,
o todo lo que tienen que trabajar de por medio. Por otro lado, ¿cuál es la percepción de la madurez digital según el área de trabajo? ¿No? Y hay algunas áreas que están mucho más desarrolladas que otras. Si se fijan, ustedes que van el área de marketing, ¿no? Porque que va de la mano con toda la estrategia de innovación. El área de logística. Y ahorita acá hay mucho trabajo digital, como todo el tema desde el abastecimiento, almacenes, última milla, el área de sistemas, obviamente, ¿no? Por todas las implementaciones que tienen que hacer. Ok, y acá después quería mencionarles, y en esta encuesta, que pregunta qué tipo de tecnología se está utilizando su organización como habilitador de transformación digital. Y si se fijan de esta encuesta del 100%, ¿no? La gran mayoría está yendo hacia Big Data y Analytics, una parte de plataformas colaborativas, ¿no? Comercio electrónico, ¿no? El CRM, y 6% va a automatización robótica e inteligencia artificial. Entonces, si se fijan, es un número muy pequeño respecto a todo lo que se está trabajando, ¿no? Dentro de transformación digital. Entonces, Guillermo, tomemos 6%, y entonces, ¿qué hacemos acá sentados? Creo que hay bastante oportunidad, ¿no? Y si se fijan, áreas donde se percibe la automatización robótica e inteligencia artificial como habilitador de transformación digital. Porque una base de lo que vamos a conversar ahorita es la gestión por procesos, para luego llegar a BPM, RPA, Machine Learning, inteligencia cognitiva. Pero lo importante es que ustedes conozcan de dónde nace todo esto. Si se fijan, el área de operaciones, cadena de suministro y el área de experiencia del cliente son las que más están implementando estas soluciones. Entonces yo creo que es muy relevante que ustedes pongan foco, ¿no? Pero fijan, área de cultura o temas de cultura en organización, casi nada. Riesgos, ¿no? Lo que es ciberseguridad, casi nada. Información y tecnología, viendo las áreas per se, casi nada. Pero sí el tema de información y tecnología respecto a las áreas de experiencia del cliente o de operaciones, ¿no? Que esto está dentro de estos 55%. Y tema de estrategia de operación. Entonces, partiendo de eso, ya podemos decir dónde estamos ubicados como país, cuáles son las industrias que más están desarrollándose en este tema, cómo están percibiendo las áreas que están más desarrolladas. Y ahorita lo que hemos visto en este último slide es en qué áreas se está implementando y qué tipo de tecnología se está utilizando. ¿Ok? Entonces, por eso yo querría llevar la parte informativa a una parte más conceptual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir pensando desde la estrategia. Y yo pienso que es muy relevante partir desde la estrategia, porque si se fijan, esta es una pirámide, ¿no? Que va desde la estrategia, el modelo de negocio, el modelo de gobierno. El modelo de gobierno es cómo se toman las decisiones, ¿ya? Cómo está estructurado mi organización. Y el modelo de operación es cómo va a funcionar mi empresa, ¿no? Y acá es donde vamos a hacer incidencia, porque nosotros vamos a explotar todas estas soluciones, ¿no? De automatización dentro del modelo de operación. Pero si se fijan, esta es la base para poder conseguir los objetivos estratégicos. Acá hay unos requerimientos críticos, que no quiero detenerme acá, y cuáles son los resultados de cada nivel, ¿no? Entonces, como les decía, en la parte de modelo de operación, el resultado es estar alineado a los controles estratégicos de cara a cumplir los objetivos. Los objetivos me refiero en crecimiento, me refiero en rentabilidad, me refiero en market share. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. ¿Ok? Primero, empezar de lo macro a lo micro. Otro punto es, entrando ya al modelo de operación, ustedes saben que existe una escala de madurez de los procesos. Entonces, dependiendo qué madurez tengamos en la compañía, vamos a poder llevar estas soluciones a otro nivel.
Por ejemplo, a mí me ha pasado que son organizaciones que tenían un nivel controlado, ¿no? Solamente había documentación, ¿no? Y acá se hacía mejora continua, lo más básico, ¿no? Pero hay otras que ya están en otro nivel, ¿no? Que ya están, que tienen data, ¿no? Se usan controles estadísticos, se puede utilizar KPIs de desempeño. Entonces, esto es crítico para poder llegar a una gestión por procesos. Y ahorita vamos a aterrizar de qué estamos hablando. Pero lo importante es que ustedes vean de cómo parte todo y hacia dónde queremos llevarlo, ¿ya? No solamente pensemos en que es una herramienta y se va a implementar y vamos a conocer, perdón, vamos a colocar los controles de esta manera y el workflow tiene que ser así, WhatsApp. Yo creo que es muy importante ir conceptualizando y aterrizando porque ustedes van a ser, o si ya son jefes, gerentes dentro de su organización, van a tener que sustentar todas estas nuevas soluciones. Entonces, tienen que ver por qué, ¿no? Van a optar por una herramienta, por una metodología, para pedir recursos al director. Entonces, yo creo que es muy relevante que ustedes tengan todo ese detalle. ¿Ok? ¿Qué más les quería contar? En este caso, ya hablamos un poco de la gestión por procesos, ¿ya? Y esto, como yo lo llamo en simple, es un cambio de pensamiento, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a trabajar de una manera muy aislada. Seguro sus estructuras en sus empresas se manejan de esta forma. En nuestra organización están por áreas, ¿no? Y las funciones se orientan a actividades que tienen que hacer. ¿Okay? Hay una mirada interna, no hay mucha relación, no hay mucha comunicación. Y lo que tenemos que buscar es una organización por procesos, ¿no? Y tenemos que organizar el trabajo de manera integral y también de inicio a fin, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de cómo poder tener claro un proceso end-to-end, ¿no? Y qué beneficios nos trae, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Primero, un trabajo colaborativo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto para implementar un proceso de lanzamiento de producto, ¿no? Nosotros estamos utilizando una metodología global que se llama el Station Gate, ¿no? Pero tenemos que ver desde el concepto, ¿no?, hasta el mercado, hasta que el producto esté en una góndola, ¿no? Ustedes pueden llegar y poder comprar su producto físico, pero hay una concepción de todo esto, pero no es el proceso de business case, el proceso de desarrollo. No, 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 es un proceso completo. Y es lo que yo quiero que ustedes se lleven para poder comenzar a trabajar de manera integrada, ¿no? Hay un solo resultado por el proceso, a nivel de negocio, a nivel de tiempos, de costos, ¿no? Pero lo importante es que tiene que ser medido de esa forma. ¿Qué más tenemos? Acá hay 5 componentes claves, en la parte izquierda, que reflejan esta gestión por procesos. No solamente es contar con los flujos, ¿no?, documentados, si quieres, sino también con una tecnología, contar con equipos de trabajo que van a soportar esta gestión por procesos. Y obviamente, eso es muy relevante, el estilo de liderazgo que vas a tener que implementar, ¿no?, de cara a contar con esta gestión. Por último, como se dice, lo que no se mide no mejora. Es muy relevante los indicadores, porque los indicadores te van a decir cuál ha sido el desempeño de tu proceso. ¿Okay? Entonces, nunca olvidarnos de este punto de control, por así decirlo. ¿Qué beneficios nos traen? Primero, el beneficio inmediato es productividad, ¿no? Productividad, sinergias, reducción de costos, ¿no?, integración, estandarización. Otro lado, si lo vemos, es el tema de las personas, la gente. Vas a orientar esfuerzos a resultados, ¿no?, que consigan un logro. Puede ser un beneficio indirecto que haya menos rotación, ¿no? Primero porque estás trabajando en un ambiente mucho más
más saludable, más cooperativo, estás retándote en cada momento, ¿no? Porque la compañía nunca para de mejorar, ¿no? Entonces, eso es algo clave para uno mismo, ¿no? Porque quieren seguir creciendo como profesionales y como personas. Por otro lado, también tenemos al cliente, ¿no? El cliente interno y externo. Entonces, uno de los grandes beneficios es, ahorita se está hablando mucho de la agilidad, la flexibilidad, ¿no? Y yo creo que la gestión por procesos te la da. Y por último, un tema de operación, ¿no? La idea es ver de qué manera ganamos otros beneficios. ¿Ok? Y acá entramos a un mayor detalle, a lo que es BPM, ¿no? Que BPM no es una herramienta, por si acaso, es un enfoque de gestión empresarial, ¿ya? Y lo que me gusta de esto es que, como les conté al inicio, nos va a ayudar a cumplir los objetivos que tengamos, objetivos estratégicos, ¿no? Pues nosotros nos debemos a los accionistas. ¿Ok? Y también que nos ayuda a gestionar de una manera integral, ¿no? O sea, acá integra herramientas, metodologías, integra también plataformas, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Y acá sí quería mostrarles cómo se va relacionando el BPM con los retos que tiene la empresa, ¿no? Como yo les decía, primero, ¿qué objetivos tenemos de crecimiento? Perdón, objetivos del negocio tenemos el de crecimiento. Obviamente todas las empresas quieren crecer y quieren ser sostenibles, quieren consolidarse, ¿no? Y por ende hay retos. ¿Cómo gestionar este crecimiento? ¿Hasta dónde debemos crecer? ¿No? ¿El crecimiento es bueno? ¿Es malo? Hay varias interrogantes. ¿Cómo se va a gestionar esta consolidación? ¿No? Uno puede decir, mira, la empresa quiere crecer a nivel de ingresos, puede ser muy eficiente, con márgenes operativos, me refiero a los costos, o también quiere ser muy eficiente en lo que es los activos, ¿no? O sea, hablamos de cuentas por cobrar, por pagar, hablamos pues de propiedad, planta de equipo, ¿no? Entonces, la idea es ver de qué manera logramos o ayudamos a que la empresa sea mucho más rentable, ¿no? Y para esto hay una serie de retos que BPM nos va a ayudar a soportar, ¿no? Como dice acá, ¿cuál es el aporte de valor? Y acá yo me quedo con algunos puntos claves, ¿no? Agilidad nos va a dar una flexibilidad, velocidad distinta. También nos va a dar un camino para la mejora y la innovación, ¿ok? Y bueno, hay un punto también de los stakeholders, ¿no? Que sí, porque vas a tener contentos, satisfechos a todos los stakeholders, ¿no? Y aquí unos macro drivers, ¿no? Para poder evaluar o definir en qué nos podría ayudar, ¿no? Hay un tema de procesos end-to-end, hay una relación con la cadena de valor, ¿no? Si lo vemos de la parte vertical, si lo vemos horizontal, los end-to-end, y si lo vemos un tema de, como dice acá, fondo y desglose, ¿ya? Acá podemos llegar a un nivel de detalle, pero con cierta consistencia, ¿no? Que eso es lo que no debemos perder en una implementación de BPM. ¿Qué más tenemos? En este punto, quería contarles que ustedes ya conocen muy bien, ¿no? Lo que es el ciclo de mejora continua, y va de la mano con el ciclo BPM, ¿no? La parte de la planificación, ¿no? De todo lo que se tiene que hacer para definir qué procesos se van a tener que mejorar, automatizar. Ya el tema de hacer, ya la ejecución. Obviamente hay un plan de implementación y luego la ejecución. Continúa con la verificación. Ok, acá hay análisis para que no se desvíe, ¿no? Lo que uno ha formulado como nuevo proceso. Ok. Y por último el ajuste, ¿no? El ajuste para volver a la planeación nuevamente, ¿no? Entonces,
a la final van de la mano, y acá sí quería mostrarle un poco cómo están los habilitadores tecnológicos, ¿no? Entonces, no solamente que el BPM es una herramienta, sino estamos hablando que es un enfoque empresarial, pero está soportado bajo una solución de negocio, ¿no? Hay distintos tipos de herramientas BPM, que la vamos a ver posteriormente, pero sí también ustedes pueden ver cómo se están integrando, ¿no? Hay unos procesos de negocio, ¿no? Que ustedes, muy probable, la gran mayoría han mapeado flujos, ¿no? Y que está soportado por información, ¿ok? Y a su vez por distintas aplicaciones, ¿no? Y por último, por una infraestructura, obviamente. Y acá a la derecha pueden apreciar cómo ha sido la evolución de las suites de BPM, ¿no? Y cómo se soporta con la arquitectura empresarial de software. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto no quería detenerme, pero sí quería mostrarle esta parte de cómo va relacionando. Esta es una muy buena fuente, BP Trends, ¿no? Sobre cómo se relaciona a nivel estratégico, de la estrategia corporativa, hasta un nivel de implementación, ¿no? Entonces, si se fijan, un nivel de negocio, el nivel de procesos, que puede pasar desde la parte de negocio, ¿no? Entender el contexto, definir los indicadores, establecer un proceso de gobierno, ¿no? Que estamos hablando netamente temas corporativos a alto nivel, y ya luego aterrizamos a lo que es el proyecto, ¿no? Entendimiento del proyecto, análisis, rediseño, y acá va a comenzar la implementación, rollouts para los otros procesos de negocio y la ejecución, ¿no? Entonces, a la final, ustedes pueden ver que esto se va relacionando con la parte de arriba de negocio, ¿no? Y es un círculo que va a comenzar a dar resultados, ¿no? Y obviamente alineado a la estrategia corporativa. ¿Qué más tenemos acá? Ya el ciclo BPM. El ciclo BPM, como lo conocemos normalmente, y como les decía, es muy parecido al ciclo de mejora continua de Deming, ¿no? Y acá está, por ejemplo, la identificación de procesos, ¿ok? ¿No? Y este es un descubrimiento, entrando un poquito más a detalle, y acá nos sirve un análisis así, ¿no? Quien menos ha mapeado un flujo de cuál es la situación real del proceso, ¿no? Con sus entradas, salidas, las actividades, también los proveedores, los clientes, y bueno, si son automáticos o manuales y demás, ¿no? Se va a analizar este proceso, acá hay distintas formas de analizarlo, esta es una forma, ¿no? Saben el diagrama de Chicago, para luego rediseñarlo, ¿no? Que en este caso pueden rediseñarlo de distintas formas, ¿no? Hay muchos modelos o metodologías de mejora, que ahorita acá no estamos entrando a la herramienta, ¿no? O sea, lo podemos rediseñar por fuera, lo podemos mapear, para luego ya entrar a la herramienta y lo que se tiene que hacer es implementarlo, ¿no? Ya se tiene que configurar, ¿no? Con una simulación de por medio, ¿no? Y acá empieza el monitoreo y control. Entonces ya el monitoreo de lo que uno ha definido en el rediseño. Uno ha definido tiempos, costos, reprocesos, volumen, ¿no? Que es lo que normalmente se va a evaluar, y obviamente da la vuelta y continúa nuevamente para la mejora continua, ¿no? Pero si se fijan, este es el proceso típico de BPM y similar al de Deming, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Acá quería hablarles sobre los roles, ¿no? Hay un dueño de proceso y hay participantes que van a trabajar durante todo el proyecto de implementación de BPM, ¿no? El analista nos va a ayudar a hacer la parte del entendimiento, del análisis y del rediseño. Ya entra el desarrollador para implementar, ¿ok? Y va a haber un administrador, ¿no? Externo o del equipo, quien va a monitorear cuál es el resultado de esta implementación,
¿no? Y acá ustedes pueden implementar cualquier tipo de proceso. Entonces, no, yo lo que he visto, muchos procesos de soporte, ¿no? Temas contables, tema de pago a proveedores, temas de cuenta por cobrar, temas de activos fijos, ¿no? Algunos procesos de negocio en el tema de la venta. La venta, de un tiempo estuve trabajando en seguros, entonces era la venta y atención de siniestros, ¿no? Entonces, por ese lado también se puede aplicar, ¿no? Y bueno, los distintos roles tienen que ver con el equipo BP. Por otro lado, tenemos el CBUK, ¿no? Que esta es la guía de buenas prácticas a nivel global de BPM, ¿no? Acá les puse el modelo de la última versión en inglés, ¿no? Que va muy relacionado con lo que estuvimos conversando. Pero este es un símil al PMP, ¿no? Ahorita que están en la versión 7, pero esto es bien relevante que ustedes lo sepan, qué procesos están actualmente trabajándose, ¿no? Modelamiento, análisis, diseño, ¿no? Ver el desempeño y transformación. ¿Y cuáles son los facilitadores? Temas de organización, ¿no? Temas de gestión de negocio y temas tecnológicos, que son los habilitadores para poder soportar este proceso end-to-end que se muestra acá. A continuación, quería mostrarles también que BPMs y BPMS, la S es de la suite, actualmente soportan la nomenclatura o la notación BPMN, ¿no? Hay BPMNs puros, ¿no? Que ustedes muy probable conocen el de IBM o el Camunda, que son muy famosos. Hay unos BPMNs adaptados, que acá el conocido es el Visay, ¿no? El Bonita también en algunos casos se usa, y algunos tienen un lenguaje propio, ¿no? Que no están considerados como si fueran unos BPMN, ¿no? Pero también se usan en muy pocas ocasiones. Acá quería contarles qué criterios son relevantes para seleccionar una suite de BPM. Entonces, ustedes dirán, Hermo, ¿por dónde empiezo? Porque sí, me han encargado hacer un proyecto de rediseño, pero yo quiero llevar esa mejora en papel a otro nivel. Ya no quiero usar Excel, no quiero usar macros, quiero utilizar un workflow, ¿no? Y estaba evaluando una herramienta de BPM. Primero, ¿no? Lo que yo les recomiendo es, bueno, la integración, cómo se integra con otros sistemas, porque si se dan cuenta, normalmente las suites no trabajan solas, ¿no? En algunos casos se están migrando a no solamente BPM, sino integrando con RPAs, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser llevarlo a otro nivel, ¿no? También las interfaces, porque el usuario es el que va a trabajar de la mano con la suite de BPM. ¿Qué tal son las interfaces? ¿Qué tantas variaciones puedes hacer o configuraciones o diseños, ¿no? Y acá está el diseño del proceso, qué lenguaje de ejecución de proceso soporta. Y es muy relevante porque, como estuvimos hablando en el slide anterior, hay unas que son de BPMN puros y unos que son adaptados, ¿no? Que yo recomendaría ir por eso. Por otro lado, tenemos las simulaciones, ¿no? Lo ideal no solamente es cuestión de diseñarlo como to be, sino ver la opción de meterle data, ¿no? Y ver tiempos, ver personas, ver disponibilidad, y de esta forma ver cómo podría trabajar en un escenario simulado, ¿no? Para que ustedes puedan identificar cuál sería el resultado probable de estas pruebas. Otro punto es el tiempo de ejecución, ¿no? El tiempo de ejecución de la suite, ¿no? También va de la mano el monitoreo, y si te permite escalarlo, ¿no? O sea, ahorita se busca mucha escalabilidad en todas las soluciones que se hagan en general en una compañía, ¿no? A nivel regional, a nivel global, a nivel nuevos procesos, a nivel nuevos usuarios.
Y por último, un tema general, ustedes saben, ¿no? Primero, qué precio tiene, ¿no? Cuánto vale una solución de estas. ¿Qué soporte te brinda? Ahí les mostré algunas de las empresas importantes, pero ¿cuál es el soporte que te da, ¿no? Y bueno, un tema de integración con el entorno. Y acá sí quería mostrarles, y este es el último slide, ¿no? Ahí aprovecho para decirles si pueden llenar la encuesta de Luis que acaba de colocar, ¿ok? Pero acá lo que está pasando, esta es una encuesta, esta es una evaluación de Gartner, ¿no? Esto fue el año pasado, que ahorita lo que estaban buscando es un tema de BPMs inteligentes, que es esto lo último que está pasando. Y si se fijan, ya tiene temas de automation, ¿no? Tiene reglas de negocio, también tiene integración, tiene analytics, ¿no? Que el BPM clásico no tenía, ¿no? ¿Ok? Y aquí están los principales productos de BPM que se recomiendan, ¿no? Por ejemplo, el Aura Quantic, está el Visai, que es gratuito, está el Bonita, el Camunda, que se usa bastante el IBM, ¿no? También tenemos el Red Hat y el SAP. El SAP también tiene una plataforma de BPM, ¿no? Estas son las principales, bueno, fabricantes, ¿no? O proveedores de servicio, y estas son las principales funcionalidades o capacidades clave que necesitan, ¿no? Y esto es lo que yo quería venir a contarles. Andrés. Sí. Pueden realizar sus preguntas para Guillermo respecto al panel. Ya habíamos tenido una pregunta al inicio del panel, que fue cómo las tecnologías pueden impactar a las universidades. Ya, perfecto, De perfecto, sí. Alejandro Rea. Sí. Ok, sobre el tema de las universidades, en las universidades hay distintas formas, ¿no? Una parte que se está utilizando mucho es el tema de la admisión, ¿no? A través de la automatización de procesos. Se está evaluando desde que hay un requerimiento o hay un interés por parte del alumno, ¿no? Que pasa por todo el proceso de matrícula, todo el proceso de pago, hasta que llega a poder inscribirse a los distintos horarios. Entonces, todo eso se está trabajando de una manera automatizada. Yo lo vi en la Universidad Católica, ¿no? Que lo manejan de esa forma, pero sí es uno de los procesos que pueden automatizar. A la final se podría automatizar todo. Me parece que la pregunta la hizo Alejandro. Sí. Sí, pero sí es uno de los ejemplos que les podría dar, Alejandro. Perfecto. También recordarles que el link de la encuesta es para colocar sus datos, los cuales irán en las constancias de participación a este panel. Hay una encuesta por cada panel, en este caso es el de Guillermo, y cuando inicie el panel de Diego Helfer será otro. Es por eso muy importante que llenen sus datos ahí. Roberto Landa nos pregunta, ¿el tema de EPM está relacionado con los eventos discretos? No necesariamente, ¿no? Hay algunos eventos discretos, pero también se pueden trabajar con probabilidades, ¿no? Entonces, no solamente con data cerrada o 0,1, sino que también en la parte de simulación, ¿no? Uno podría ingresar cierta información para colocar ciertos comportamientos, ¿no? O poder tal vez ingresar funciones, ¿no? Para poder simular algo más real. Alejandro nos pregunta, ¿cómo podemos automatizar ahora los exámenes que son virtuales?
Claro, acá en el tema del examen, ¿no? Primero, acá podemos, y acá hay varios puntos, ¿no, Alejandro? Una forma, podríamos automatizar la calificación, por ejemplo, ¿no? Desde que llega el resultado o el Word, se puede capturar los datos, ¿no? Y se podría colocar ciertas escalas, si queremos ubicar ciertas palabras dentro de estas escalas para dar un puntaje determinado, si lo queremos llevar a aterrizar de esa forma, ¿no? También lo que sí he visto, y esto va mucho más adelante con un tema de Machine Learning, ¿no? Que también podría darnos una manera de cómo poder automatizar estas calificaciones. Pero ya tendríamos que meter mucha información al modelo para que aprenda, ¿no? Pero sí, interesante, Alejandro. No me había puesto a pensar. También hay una pregunta de, ¿el BPM requiere implementar nuevas estrategias de negocio? ¿Cuáles? Perdón, Luis, no te escuché bien. Perdón. ¿El BPM requiere implementar nuevas estrategias de negocio? ¿Cuáles? Claro, en este caso, mira, normalmente cuando sucede una implementación de BPM, ¿ya? Es porque hay un problema, ¿no? Ese problema la gente lo aterriza como un diagnóstico. Puede ser un reclamo del cliente, puede ser eh, una demora, puede ser nos hemos excedido en costos, ¿ya? Esa es una forma. Otra forma también es dependiendo de la estrategia que tiene la empresa, ¿no? Ahorita la estrategia en pandemia ha sido mucho la reducción de costos. La reducción de costos en simple va, como lo trabajan las empresas en este momento, por recorte de gente. ¿Ya? Y es una estrategia que ellos toman, pero obviamente no es que ya tengo 10 personas, tengo 50 personas y ahora lo vamos a dejar en 10. No, porque quienes hacen ese trabajo de las 40 que ha sacado. Por eso como empresa se decide comenzar a automatizar distintas funciones, ¿no? Si antes tenías 2 personas para atender un call center, ok, ¿por qué no evaluamos y hacemos una implementación de BPM para tener un workflow y para que entre a decisiones para responder ciertas preguntas clave, típicas, ¿no? Y en caso de casuística, ok, que entre otra persona. O también lo que está pasando ya mucho más evolucionado es un tema de chatbot, ¿no? Que todos ya conocen acá, cuando seguro han visto alguno del banco, ¿no? Es muy clásico. A mí me pasó con una empresa de seguros que tuve que pasarle revisión, perdón, pasar la inspección para, para sacar mi nuevo seguro de auto y todo fue por chatbot. El chatbot me indicó poco a poco que tenía que llenar, que tenía que tomarle foto y me aprobaron. Pero sí hay formas, pero va a depender, como dices, sobre qué estrategia quiere jugar la empresa, ¿no? Roberto nos pregunta, ¿el BPM con Python para simulación, cómo se aplicaría? Ahí sí, Roberto, no he profundizado con el tema con Python, ¿no? Pero sí, me parece interesante. Voy a revisarlo, ¿ya? Y déjame, no sé si tu correo para yo poder responderte, porque ese sí no lo he profundizado tanto, ¿ya? Pero déjame averiguarte y voy a ver, porque sí tengo algunos colegas que están desarrollando esto en algunas empresas de seguro. Perfecto. Alejandro nos pregunta, ahora que todos nos retiramos a la casa a trabajar en remoto, las empresas se han dado cuenta que muchos procesos o tareas eran repetitivas. Sí, efectivamente, ¿no, Alejandro? Lo que sucede es que, mira, yo pienso en simple, en época de abundancia, sí, no hay problema, ¿no? La gente se quedaba después de la hora, si vemos el tiempo efectivo, no trabajaba sus horas efectivas, ¿no? Porque una persona puede estar sentada 8 horas, pero ¿cuántas horas trabaja efectivamente? Pero no, digamos, trabaja 3 horas, ¿ya? ¿Y por qué se le paga 5 horas más? ¿No? Entonces, poco a poco se han dado cuenta que en esta pandemia, primero que, como dices, el trabajo remoto
no ha afectado tanto, no ha afectado tanto a algunas industrias, que ya hay algunas empresas que están diciendo no vamos a regresar, ¿no? En mi empresa, yo que trabajo en la gerencia de marketing, voy a regresar recién muy probable el segundo semestre 22, ¿ya? Pero sí, igual, no es que se hayan dado cuenta recién, pero han sido forzados a darse cuenta, ¿no? Porque hay un montón de tareas repetitivas en distintas áreas, ¿no? Que se pueden automatizar. Bueno, Roberto nos comenta, he visto que estaban utilizando el software en el Logic como herramientas de simulación aplicando BPM con eventos discretos. ¿Tendría alguna información de eso? Mira, Roberto, esta de software en Logic, perdón, no lo había visto. No la tengo en mi radar. Pero sí, déjame averiguar con la pregunta anterior que te debo para ver cómo te puedo responder esto. Porque yo había visto la simulación, pero que tienen las mismas herramientas BPM, ¿no? Pero si me dices que hay otro software que se pueden integrar, sería más completo y más potente, ¿no? Tenemos una pregunta de, ¿qué debo preguntarme si deseo implementar el BPM en mi empresa? Ahí hay distintas variables, ¿no? Por ejemplo, no es porque tengas un problema que genere reproceso, ¿no? O que te tome tiempo, o que haya errores. Sí, hay que poner una solución VPN. No. Yo pienso también hay que darle una magnitud a todo esto, ¿no? Porque no es porque, mira, yo lo que hago es descargo un archivo en Excel, ¿no? Y ese archivo Excel tengo que colocar ciertas reglas de negocio para llegarme este resultado a otra plantilla, pero Guillermo, pero eso le dedicas media hora al mes, que te tome una hora al mes, entonces no es relevante, ¿no? No por eso voy a automatizar, la idea es ver la magnitud, la masa crítica, el volumen, ¿no? La data, cuánto se está moviendo, o el impacto, ¿no? Entonces ahí sí no podría darte una respuesta así certera, como A con B, ¿no? Pero sí yo pienso que tiene que ser mucho de evaluación, ¿no? Y depende de esto. Ok. Depende de la magnitud. Sí, perdón. Hay una última pregunta enviada al privado. ¿Existe la necesidad de generar cohesión entre las áreas de la empresa para su aplicación? Disculpa, Luis, ¿existe la probabilidad, disculpa? La necesidad de generar cohesión entre las áreas de la empresa para su aplicación. La densidad. Ajá, la necesidad de generar cohesión. Sí, yo creo que en este momento muchas áreas están trabajando de la mano, ¿no? Entonces no están trabajando de manera independiente, sino se están integrando, ¿no? ¿Por qué? Porque a la final todas las áreas de la empresa tienen interacción. Entonces, estas soluciones BPM no solamente van a ser para un área, va a ser para cruzar distintas áreas. Entonces, se ven forzadas, por así decirlo, a cohesionarse, ¿no? Perfecto, Guillermo. Con esto sería la última pregunta. Agradecemos tu participación en este panel y también recordarles nuevamente la importancia de llenar el link de la encuesta para poder acceder a la constancia de participación a tu panel. Muchas gracias, Guillermo. Y ahora damos pase a Diego Helfer con el siguiente panel. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Luis. Gracias, Guillermo. Buenas noches con todos. Un momento, por favor. ¿Me confirmas, Luis, si se puede ver? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, buenas noches con todos. Agradecerles su participación el día de hoy. Me quiero presentar. Mi nombre es Diego Helfer. Yo soy gerente de operaciones en Seidor Consulting. ¿Sí? Seidor Consulting es una empresa dedicada al mundo de la tecnología, específicamente a lo que es SAP.
Vengo desarrollándome ya en diferentes proyectos a lo largo de mi carrera, desde hace ya más de 17 años, en el mundo de la tecnología. He tenido la oportunidad de participar en distintos proyectos de implementación de SAP, tanto localmente como también fuera del país, y viendo distintas industrias, tanto privadas como públicas. Soy también magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum, por la Universidad Católica del Perú, y tengo especialización en la gestión de servicios por la Universidad de Piura y la Universidad de Chile, así como también temas relacionados a la transformación digital por IES de Venezuela, y bueno, certificaciones relacionadas a Scrum y también a SAP, que es el campo donde me he venido desarrollando los últimos años. Lo primero que quería empezar a contarles o hacerles consulta es cuál es la diferencia de transformación digital con digitalización, ¿no? Muchas veces escuchamos estos términos y no necesariamente son los mismos, ¿no? De hecho, la digitalización es dar herramientas digitales a la organización. Puede ser, pues, cuando estamos en las empresas y escaneamos un documento, ¿no? En el ejemplo más sencillo. Y eso es parte de la digitalización. Pero la transformación digital es mucho más que eso. Definitivamente es pensar y hacer los negocios de distinta manera. Y para hacer eso necesitamos también pensar en cómo es la empresa, ¿no? La empresa es la base de la forma en cómo hacemos estos negocios distintos. Y me gustaría hacer una pregunta que de repente en algún momento cuando hemos llevado algún curso, cuando alguien nos lo ha preguntado, es ¿cuál es nuestro propósito de vida? No sé si alguien me puede ayudar contestando, estoy con el chat levantado, pero cuando nos preguntan eso, o cuál es nuestro propósito, ¿tenemos claro qué es lo que podríamos responder? ¿Cuál es el propósito de las cosas que nosotros hacemos? En mi caso, durante una parte de mis estudios, identifiqué que parte de mi propósito es el tema de la docencia. Y eso es parte o mi continuación de mi carrera profesional, ¿no? Ahí Alejandro nos cuenta que parte de su propósito es seguir aprendiendo. Entonces él continúa en su camino de aprendizaje poco a poco, ¿no? Continuamente. Y esto nos lleva a pensar en cuál es el propósito, por ejemplo, de una empresa como lo es Starbucks. De hecho, todos la conocemos y es la venta, por ejemplo, o realiza la venta de café, ¿no? Y está en cada una de las esquinas, mayormente en las esquinas de nuestro país y en distintas partes del mundo. Pero el propósito de Starbucks es inspirar y nutrir el espíritu humano de una persona mediante una taza de café y a la comunidad. Entonces, el espíritu o el propósito de esta empresa no necesariamente es lo que la empresa realiza, ¿no? Y ahora vamos a llegar al por qué empezamos a analizar los propósitos de cada una de las empresas. Y para lograr esto, ellos utilizan diferentes valores, ¿no? La excelencia, el ambiente, la comunicación, etc. Nicolai nos comenta que, por ejemplo, uno de sus propósitos es el círculo de su felicidad total, que me imagino que está asociado al círculo de la familia, círculo laboral, etc. Si pensamos en Tesla, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Tesla? Bueno, conocemos de que Tesla está asociado a la venta de automóviles, ¿no? Pero el propósito de Tesla es ayudar a la aceleración de una economía de hidrocarburos de extracción y combustión hacia una economía eléctrica solar, ¿no? Entonces, el propósito de la empresa no necesariamente tiene que ver con lo que la empresa vende, no está relacionada directamente, pero a la vez también es la base sobre la cual la empresa se desarrolla, se transforma, ¿no? ¿Y por qué hablar del propósito de las empresas? ¿Por qué hacernos esta pregunta? Porque deberíamos saber por qué las empresas hacen lo que hacen, ¿no?
y está normalmente ligado a 3 puntos relacionados al pilar de las empresas, ¿no? Los valores, las creencias y los principios que tienen cada una de estas. En las organizaciones en las cuales ustedes trabajan, estudian, normalmente se desarrollan estos principios, estas creencias y estos valores. ¿Alguno me podría comentar, si recuerda, cuáles, por ejemplo, algunos de los valores en los cuales su organización está desarrollada? Si tienen por ahí algún ejemplo para poder debatirlo, conversarlo. A ver, Nicolai o Alejandro, si me ayudan de repente, si ustedes recuerdan cuáles son los principios, creencias o valores. Si no, yo les cuento algunos de los cuales nosotros, como empresa donde trabajo, desarrollamos. Por ejemplo, uno de los valores es la orientación al cliente, ¿no? Y mucho de lo que hacemos está orientado justamente a eso, al, al desarrollo o a la atención hacia el cliente. En otros casos es el deseo de aprendizaje, ¿no? El continuar aprendiendo continuamente. Y ese también es un valor que se desarrolla dentro de la organización. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque esto es la base de la cultura, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la cultura, este es el ejemplo clásico, ¿no? Donde tenemos este iceberg donde vemos qué es lo visible, qué son los comportamientos y las acciones, y qué es lo invisible que ocurre dentro de una cultura o dentro de una organización, que tiene que ver con las expectativas, las creencias, los supuestos, y también con los valores, ¿no? Y que son los valores que están asociados directamente a cada una de las personas, a cada uno de los colaboradores que conforman y son parte de la organización. Y dentro de esta cultura, lo que ocurre es que existen estas prácticas organizacionales, ¿no? Cómo se va a desarrollar la estructura de la empresa, si va a ser matricial, si va a ser por silos, cuál va a ser la estrategia empresarial que se va a hacer, cómo va a ser la evaluación, de repente evaluación de desempeño, 360, 90, de pares, cuáles van a ser los indicadores que se van a medir, cuáles van a ser los incentivos, de repente son fijos, variables, cuál es la tecnología que se va a utilizar y cuál es la arquitectura en general que va a soportar a toda esta organización. Y aquello que no necesariamente se ve es justamente esta parte que es lo invisible, ¿no? El mindset y los valores, que tiene que ver con el propósito de la organización, con la visión hacia dónde quiere llegar y con los valores de la empresa. Y esas son reglas no declaradas y declaradas, que muchas veces las conocemos, pero que no necesariamente está transmitido de la mejor manera hacia todos los clientes. Finalmente, la cultura es la razón de ser de la organización, ¿no? El por qué existe. Y cuando hablamos de esto, debemos saber de que los comportamientos que se tienen en la organización normalmente pueden ser adaptados, ¿no? Se puede adaptar comportamientos que forman parte de una cultura, de una organización, pero el mindset que ya viene intrínsecamente en la persona toma más tiempo, ¿no? Toma más tiempo el cambiarlo. Y los valores con los que nosotros como personas llegamos a una empresa cuesta un poco más, ¿no? Porque ya son temas muy profundos de nosotros. Las prácticas de la organización alientan a estos comportamientos y los valores de la empresa deben guiar hacia la transformación en general de la cultura de la organización, ¿no? Todos debemos conocer cuáles son los valores de la empresa. De hecho, si no conocemos cuáles son los valores de la empresa, es muy difícil que el comportamiento de los colaboradores de la empresa puedan ir de la mano a lo que la empresa en verdad requiere. Un breve ejemplo de comportamiento y dejo en la pantalla también un QR. Ese QR representa una lectura, un video acerca de un ejemplo y un orador que es muy relacionado a todo el tema de comportamiento organizacional. ¿Y cuál es este ejemplo? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que está basada en el respeto y vamos a poner una casuística. Es un nuevo colaborador que ingresa a esta empresa y el valor es el respeto y su cultura está basada en el respeto. Su primera reunión, que es a las 9, este nuevo colaborador llega a las 9:05 y la reunión ya inició,
¿no? Y es un primer llamado de atención para este colaborador. En una segunda reunión, que es a las 10 de la mañana, llega a 10 y 2, casi a la hora, ¿no? Lo que normalmente nos podría ocurrir. Y la reunión ya inició. Y dejo el chat abierto para hacer esta pregunta, ¿no? A la tercera reunión, que es a las 11 de la mañana, ¿cómo consideran que se modificó el comportamiento? ¿A qué hora ustedes consideran que llegó esta persona, este nuevo colaborador, a la empresa o a esta reunión? ¿Me ayudan, por favor, con sus intervenciones en el chat? ¿A qué hora consideran que llegó esta persona a la tercera reunión? Bajo este ejemplo que estamos colocando. Ahí Saraí dice las 11. ¿No? De hecho, porque el comportamiento es lo más fácil de modificar, ¿no? Lo hablábamos en una lámina anterior. Y la cultura que está impuesta en esta empresa está asociada justamente al respeto de las partes, ¿no? Entonces, en el ejemplo que colocamos, básicamente llega pues 5 minutos antes, 10 minutos antes, pero a las 11 ya la reunión está iniciada. Y de hecho este ejemplo lo pueden ustedes aplicar dentro de sus grupos de trabajo, ¿no? No es necesario una gran inversión para poder empezar a hacer cambios de cultura dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con el respeto hacia las partes y con la forma en cómo transmitimos esto. ¿Es importante la estrategia que tenemos en la organización? Sí. Y de hecho, tomo como referencia este comentario que nos dice Peter Drucker, que es un especialista en todo lo que es la administración y es un gurú en todo este tema. Y él mencionaba que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Y qué quería decir, no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el mejor sistema de gestión de procesos, tenemos la mejor tecnología, tenemos el Ferrari en tecnología en nuestra empresa, pero no tenemos la cultura que soporte la utilización de esta tecnología, es muy probable de que esto no funcione, ¿no? Y se caiga, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que es la organización, tiene que ver con la forma en cómo nos comunicamos, tiene que ver en la forma en que trabajamos conjuntamente dentro de la empresa. Podemos hacer la mayor inversión en cuanto a tecnología, pero si no tenemos el capital humano que lo soporte y no tenemos la cultura que lo soporte, es muy probable que esto no funcione y fallezca. Entonces, esa es la importancia del por qué la cultura es tan importante en el desarrollo de las empresas y por qué no debemos dejar la cultura de lado y no debemos dejar la inversión que realizamos para hacer una transformación cultural. ¿Qué es importante que hagamos antes, no? Debemos saber cuál es nuestro diagnóstico de nuestra organización, ¿no? ¿Cómo estamos? Y también a qué cultura deseamos llegar. Pero para que este gran salto funcione, es importante que tengamos el apoyo de los líderes. El equipo directivo, dentro del compromiso en un cambio de transformación cultural, llámese transformación cultural organizacional, transformación cultural digital, es clave en el desarrollo de todo el proceso para llegar a la cultura deseada. ¿Cuántas veces hemos podido ver que de repente el equipo de trabajo quiere realizar determinadas inversiones o determinados trabajos, pero no tienen el apoyo de los líderes? Y es importante que el equipo directivo esté comprometido desde inicio a fin en cualquier proceso de transformación cultural. Y nace este concepto ya hace un tiempo atrás de cultura digital, ¿no? Donde definitivamente cada cultura o cada empresa es totalmente distinta. De hecho, si pensamos en una industria específica, la que ustedes quieran, de repente manufactura, y la comparamos con otras de las mismas características, probablemente la cultura no sea la misma.
lo que hiciste para hacer este proceso de transformación cultural, cultura digital, o aquellas estrategias que tuviste para desarrollar una a otra, no necesariamente lo que utilizaste va a ser igual en ambos casos, ¿no? Entonces, ¿qué nace de esta cultura digital? Pues de esta cultura digital lo que ocurre es que utilizamos herramientas digitales para avanzar un paso, ¿no? En el proceso de la cultura. ¿Y cuáles son los pilares? Pues tener un ambiente colaborativo, ¿no? Todo lo que está relacionado al data driven, todo lo que está relacionado al proceso de customer centricity y todo lo que está relacionado al proceso de innovación. Y sobre estos 4 pilares es lo que vamos a conversar ahora un poco acerca de qué es lo que encontramos normalmente en cada uno de estos pilares y a dónde debería llevarnos un proceso de transformación. No debemos dejar de lado también todo lo que tiene que ver con gestión sostenible, ¿no? La gestión de los ODS y también una gestión con propósito o empresas con valor compartido. Y cuando pensamos acerca de cómo debe ser una empresa colaborativa dentro de lo que corresponde a este proceso o cambio de transformación cultural y transformación digital, podemos ponernos nuevamente en el escenario del iceberg, ¿no? Y tenemos por un lado el comportamiento y las prácticas organizacionales, tenemos el mindset, tenemos los valores, y he puesto algunos ejemplos de lo que normalmente ocurre, ¿no? En las empresas. Equipos trabajados en silos, ¿no? Que es solamente lo mío, ¿no? Líderes de equipos que son solamente evaluados por sus jefes, cuando la colaboración debe ser frecuente entre todas las partes de los equipos y los líderes deben ser evaluados, o en general cualquier colaborador debe ser evaluado en un desarrollo de 360, ¿no? Y este mindset en todo lo que tiene que ver con la colaboración, ¿no? Pierdo tiempo viendo las cosas de los demás, o no es mi área, no me compete, no lo hago, ¿no? O qué gano yo al colaborar, ¿no? Las empresas tienen que invertir, o sea, tienen que tener un plan de inversión para generar este cambio de transformación de mindset y llegar a un punto de cómo acelero las cosas si involucro a los demás o si yo también me involucro, ¿no? Y reconozco que hay debilidades dentro de las partes, pero yo con mi aporte puedo hacer que este tema vaya avanzando, ¿no? Y el bien común, que se habla mucho, ¿no? El bien común prima sobre el valor individual. ¿Y cuáles son los valores que se desarrollan dentro de lo que corresponde a este espíritu de colaboración, dentro de este cambio de transformación de la cultura? Pues en cuanto a los impedimentos, es normalmente el hecho de tener toda una cultura de competitividad y velocidad, ¿no? Acabo primero, estoy liderando las cosas que hago, pero dentro de lo que es el proceso de colaboración, veo más el tema de las cosas como son, que tiene que estar asociado a la verdad, la curiosidad, la inclusión y la velocidad, que hacen que todo el espíritu colaborativo se pueda desarrollar. Ahora hay mucho relacionado al tema de equipos de trabajo ágiles, mucho todo lo que tiene que ver con tribus, y ese espíritu de colaboración es lo que debe primar. ¿Qué otro punto hay, no? Los datos, ¿no? Empresas donde la información que se tiene no se utiliza para tomar decisiones, ¿no? Y en verdad los KPIs actuales son los que guían las decisiones del mercado, las estrategias que tengo que tomar, pero tiene que haber un trabajo también para todo lo que tiene que ver con competencias digitales de la persona, ¿no? También la información no es compartida en la organización, soy receloso de la información que tengo y no la comparto con los demás. Entonces, ¿cómo cambia este mindset, no? Yo soy la persona que tengo más experiencia y me guardo la información a compartir la información, ¿no? La experiencia es mi mejor guía en los impedimentos que tengo, y en relación a la promoción es la tecnología y la información son habilitadores claves para tanto el análisis de datos como una gestión colaborativa, ¿no? El hecho de acceso únicamente a los responsables del área o los que guardan la información, a la democratización de la data, ¿no?
La data es muy valiosa para poder hacer este cambio general en cuanto a la información de datos y en la transformación de la cultura. Y pues claro, los valores de las personas que tienen que ver con el control, la exclusividad y la experiencia, a la eficacia, la eficiencia, la precisión y la utilización. Este componente también está asociado a lo que tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando el cambio en las competencias digitales de los colaboradores, ¿no? Antes el 70% de un colaborador estaba asociado a todo lo que tenía que ver con temas transaccionales o administrativos y un 30% en lo que son habilidades blandas. Actualmente la tendencia ha variado. El 70% está asociado a lo que es habilidades blandas, ¿no? A los famosos soft skills, y el 30% todo lo que es transaccional. Entonces, esa es una tendencia donde tiene que haber una inversión también del área de recursos humanos o en general de las empresas para transformar y generar todas estas competencias digitales nuevas que existen en el mercado, ¿no? La experiencia del cliente, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado también que las reuniones se centran en problemas operativos y no necesariamente lo que el cliente necesita, ¿no? Es importante tener interacciones con el cliente de forma frecuente para entender cuáles son sus necesidades y no suponer cuáles son sus necesidades, ¿no? La voz del cliente no es escuchada en las mesas de reunión y es importante que cultivemos este relacionamiento que debe tener cada uno de nosotros con el cliente. Y también viene acá el tema del cambio del mindset por la experiencia que tenemos y no por la curiosidad, ¿no? Que es que pensamos que sabemos qué es lo que el cliente necesita. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido, no? Creemos saber lo que el cliente necesita, pero no se lo preguntamos porque consideramos que ya lo conocemos, ¿no? Y estamos temerosos a recibir feedback, ¿no? No quiero necesariamente recibir feedback porque ya sé que hice tal o cual cosa mal y no estoy con la mente abierta como para poder hacerlo, ¿no? Y es importante que nuestro mindset cambie hacia el tema de quisiera conocer y conocer a mi cliente y a entregar valor. Y antes el valor se entregaba en un producto o en un servicio, ¿no? Y ahora el valor se entrega en base a una experiencia, ¿no? Cuando nosotros vamos de repente a un restaurante y entramos, nuestra experiencia no empieza cuando pedimos el menú. Nuestra experiencia empieza de repente cuando llegamos al aparcamiento, cuando nos están atendiendo, cuando nos están abriendo la puerta para entrar al restaurante. Entonces, ¿cómo nosotros generamos valor hacia el cliente? Y luego está todo lo que tiene que ver con innovación, ¿no? El desarrollo de productos nuevos, cuáles son lentos, el poder entregar productos interactivos, ¿no? De repente antes los proyectos demoraban 6 meses y entregaba el producto al final y luego de esos 6 meses ya la tecnología había cambiado y lo que se le entregaba al cliente ya no era necesariamente lo que él necesitaba. Entonces es importante de que este desarrollo de productos sea interactivo y entreguemos constantemente valor. Se hablaba de los quick wins. Es importante que cuando hagamos este cambio de transformación cultural y cambio de transformación digital, entreguemos valor rápidamente y con pequeñas entregas que generen justamente eso, para demostrar que este cambio cultural que estamos promocionando justamente entrega eso, entrega valor, ¿no? Y olvidarnos un poco de, siempre lo hemos hecho así, que tiene que ver con las barreras culturales, con la pérdida de poder, con el miedo a lo nuevo, ¿no? Y pensamos, no sé si ustedes han tenido o han escuchado en alguno de sus proyectos, y ahí me comentarán por favor por el chat, cuántas veces hemos escuchado de repente, siempre lo hemos hecho así y no hay por qué cambiarlo, ¿no? O por justamente esa barrera cultural al temor, es no me hago responsable y no tengo la autoridad para poder hacer estos cambios, ¿no? En este tipo de cambio, en esta transformación que estamos asociadas a todo lo que tiene que ver con la cultura digital, con la innovación, lo importante es fallar. Y debemos fallar rápido, ¿no? Porque el fallar rápido es parte del aprendizaje que debemos tener, ¿no? Eso nos permite no solamente encontrar cuáles son
las mejoras que tenemos que hacer, sino también poder tomar retroalimentación de equipos multiculturales que podamos tener para poder entregar valor rápidamente. Parte de esto también es justamente el tema de la empatía. Cuando nosotros utilizamos Design Thinking, lo clave es la empatía. Y en la cultura es lo mismo, ¿no? O sea, empatizar con el cliente. Ahí Alejandro nos comenta, dice, antes de implementar SAP he escuchado lo primero, siempre lo hemos hecho y no veo que lo nuevo pueda cambiar. Correcto, ¿no? Pero también está el tema de la apertura en la gestión de la cultura, ¿no? Y la tecnología no necesariamente cambia a la empresa. Es es un componente más, ¿no? Si no hay un todo para poder hacer este cambio cultural. Y temas relacionados a los valores que se promueven en la innovación, que tienen que ver con la satisfacción, la certeza o el respeto por ya métodos establecidos, no salir de la caja, ¿no? Que tienen que ver con la flexibilidad para poder entregar valor, el riesgo, la transparencia, la colaboración y el aprendizaje en cuanto tiene que ver con el desarrollo continuo de los temas. Quiero quedarme con una frase que lo menciona el MIT, ¿no? En su revista, que dice que las empresas no necesariamente se dan cuenta del verdadero potencial que tiene la transformación digital, ¿no? El adoptar nuevos modelos comerciales o implementar formas de trabajo que sin el respaldo de los cambios y los comportamientos y las normas organizacionales y la inversión, ¿no? En lo que corresponde a la gente, a los colaboradores, no saben cuál es el potencial que la transformación podría tomar a sus organizaciones. En ese sentido, y para culminar, ¿no? ¿Cuáles son las claves, parte de las claves en el cambio de la cultura, ¿no? Saber cuál es la visión de la organización, a dónde queremos llegar, pero también esa visión de la organización, saber transmitirla, saber comunicarla, saber mencionarla, ¿no? A todos los colaboradores. Definir la estrategia y proporcionar los recursos necesarios para esto. Y está muy asociado al tener un presupuesto asignado. De hecho, en un proceso de transformación digital, en un proceso de transformación cultural y en general, hay una inversión que se tiene que hacer. Y normalmente pensamos que esta inversión es de muy poco valor. Hay inversión tecnológica, hay inversión de personas, hay inversión de tiempo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un presupuesto y definir cuál va a ser la estrategia que se va a realizar en función a esto. Y no olvidarnos del desarrollo de las capacidades de las personas. Nosotros podemos tener la mejor tecnología, pero si la persona no tiene la capacidad suficiente como para poder utilizarla, no tiene desarrollada capacidades digitales, no puede, por ejemplo, levantar un app, no sabe qué botón apretar, es muy probable de que no sea beneficioso para la compañía y no entregue valor al cliente final. Entonces, es muy importante que las empresas logren y gestionen a través de mecánicas de gestión del cambio y transformación cultural el desarrollo de las capacidades de las personas como tal. Eso sería todo por mi lado. Los invito a que puedan pues, llenar el formulario con la encuesta y también listo para cualquier pregunta que ustedes puedan desarrollar en el chat. Luis, te doy el pase. Gracias, Diego. Sí, recordarles que pueden llenar la encuesta para poder obtener los datos para su constancia de participación a este panel. Y tenemos preguntas respecto a cómo identifico las principales barreras culturales en mi equipo. Bueno, existen distintas barreras generalmente en las organizaciones. Una es, por ejemplo, cuando puedes identificar que hay una implementación de un software y tienes este rechazo a todo lo que tiene que ver con la pérdida de poder, ¿no? Tú puedes identificar de repente colaboradores que no quieren
incorporarse dentro de esta transformación de herramientas porque sienten que van a perder poder en las cosas que hacen. Eso normalmente ocurre con personas que de repente tienen mucho tiempo en la organización y están arraigados en el trabajo del día a día, ¿no? El otro también tiene que ver con la pérdida de todo lo que corresponde a que ya no voy a ser tan eficiente como antes, ¿no? Que ya no entrego valor como antes. Y eso forma parte también de la pérdida de poder. Normalmente tenemos como barreras, perdón, culturales todo lo que tiene que ver con la sensación de progreso, que no estoy avanzando en lo que estoy entregando, que pierdo también poder o que no soy previsible en las cosas que hago, ¿no? Entonces, que no me siento listo también para poder entrar en un proceso de transformación. Por eso es importante de que las organizaciones puedan invertir justamente en las capacidades de los colaboradores. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué se tiene que hacer si parte del equipo no está preparado para este cambio? Ok, te puedes encontrar con eso. De hecho, es muy común que te encuentres con, por ejemplo, dos tipos de culturas diferentes, ¿no? Tienes una empresa que, perdón, tienes una cultura ágil, ¿no? O tienes el equipo que está en el proceso de innovación y tienes un equipo que está tradicionalmente, ¿no? O sea, que ya viene con una cultura arraigada. Y aquí mi recomendación es justamente el poder entregar estos famosos quick wins. Si logramos de que este nuevo equipo, esta nueva minicultura que se está transformando o que se está gestionando, logre entregar valor rápidamente y tengamos aliados estratégicos, llámese líder, gerencia y colaboradores o agentes de transformación del cambio, lo que va a hacer es que va a ser un ente motivador hacia las demás personas, ¿no? Gracias. Michelle Méndez nos pregunta, ¿qué solución se podría dar si el personal a cargo no se adapta a la transformación digital? Ok, bueno, lo primero es evaluar el personal, ¿no? Es identificar por qué el rechazo a este cambio, ¿no? De repente puede tener determinados temores, de repente puede tener también, pueden ser personas que hayan trabajado durante mucho tiempo, pero lo importante es mucha comunicación, o sea, hay un componente importante y vital, es que la empresa, dentro del proceso de transformación, tenga un plan de comunicación fuerte, ¿no? Y que todos estemos enterados, perdón, de cuáles van a ser los beneficios de esta transformación. Pero no solamente es enterarnos de cuál es el beneficio, sino que, por ejemplo, como lo comentaba hace un momento, si yo sé que hay colaboradores que no tienen determinadas capacidades para hacer esta transformación o para adaptarse al proceso de transformación, sean también capacitados por la misma empresa. Esto va a permitir que la barrera que existe al miedo, porque existe un miedo en este proceso de transformación, sea, sea disminuida, ¿no? Perfecto. También Alejandro Herrera nos pregunta, ¿cómo proceder cuando mi equipo son mayores de edad que el líder y continuamente tenemos discrepancia? Yo sugeriría ahí, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama el líder silencioso. El líder silencioso es aquel que no tiene un cargo, ¿no? No tiene un puesto, no es una gerencia, no tiene el título de líder, no tiene una jefatura. Pero no sé, Alejandro, si tú has visto que de repente es una persona que tiene mucho tiempo en la empresa y que todos le preguntan sin tener un cargo, ¿no? Yo sugeriría, por ejemplo, de que nos aliemos con estos líderes silenciosos para proceder también con todo lo que tiene que ver el proceso de gestión del cambio, ¿no? Tienes que encontrar cuáles son tus promotores de gestión de cambio y ver cómo a través de repente del área de recursos humanos gestionas esta promoción o estos promotores, perdón, que sean agentes de cambio justamente con mayores de edad, ¿no? Perfecto. Steven nos comenta, en un foro leí que la cuarta revolución industrial está incluida en la transformación digital.
¿Qué opinión tienes sobre esto? Sobre todo con la automatización de todos los procesos y el uso de bots e inteligencia artificial. Definitivamente la revolución industrial, la revolución 4.0 nos ha traído muchas cosas, ¿no? El Internet de las cosas, la utilización de los bots, la inteligencia artificial, el machine learning, creo que todo eso nos complementa de muchas maneras a que hayan temas mucho más automatizados y especializados, pero es importante que no dejemos de lado el tema de las personas, ¿no? Justamente el desarrollo de estas competencias digitales y estas capacidades digitales, porque la tecnología puede ir cambiando en el tiempo, pero es importante que no dejemos de lado a las personas como tal. Perfecto. También tenemos una pregunta adicional que es, ¿cuáles son, no, perdón, qué actividades debo realizar para preparar y guiar a mis colaboradores en la transformación digital? Ok, la transformación digital debe formar parte de todo un plan estratégico que tenga tu compañía. Y es importante que dentro de este plan exista tanto un plan de gestión de cambio, un plan de comunicación, de repente liderado por el área de recursos humanos y los CEOs o las gerencias, que permitan eh, que que la aceptación del proceso de transformación digital sea lo más sencillo posible. Y es importante de que tengamos claro de que puede existir estas dos culturas que comentaba entre aquellas culturas digitalizadas y aquellas no, ¿no? Y esperemos que la entrega del valor que se realiza por cada una de estos minigrupos que se van formando sea importante. El otro día, la semana pasada, tuve justamente una alumna en la que me comentaba de que su empresa estaba invirtiendo mucho en la capacitación hacia su personal para evitar esta barrera de transformación digital. Y eso le permitía a ella tener este apego al branding que tenía su marca porque identificaba de que su empresa estaba invirtiendo justamente en personas que no estaban muy, no eran muy conocidas en relación a todo lo que es digitalización, herramientas tecnológicas, pero veía de que su empresa sí lo estaba haciendo y las consideraban para todo un proceso de transformación. Creo que es eso, Luis. Muchas gracias, Diego. Esa fue la última pregunta, así que agradecerte mucho por haber participado en Continua Trends. Y no sé antes enviarlo nuevamente el link de la encuesta a tu panel para que puedan llenar sus datos y poder acceder a la constancia de participación a este panel de transformación cultural para los negocios. Muchas gracias, Diego. Y los invitamos pues a llenar la encuesta y ya nos estamos viendo próximamente en otra sesión.